Bien, bienvenidas a Satsang. Si alguien desea preguntar, puede abrir su micrófono. Buenos días Rafael. Sí, buenos días, Leonor. Mi pregunta es si pudieras hablar un poquito acerca del pensamiento. Em, no tengo la pregunta exacta, pero quisiera saber cómo sientes tú ahora un pensamiento o un significado de una idea o lo que sentías antes que era un pensamiento y el valor que tenía o la energía que tenía. Esa es la pregunta. Dices ahora, Ahora y antes, sí, antes en tu experiencia, em, ¿qué es un pensamiento para ti ahora y qué era un pensamiento para ti antes? ya, Gracias. gracias, Leonor. Es muy sencillo. Dicho de manera muy general, antes yo era mis pensamientos, ¿sí? Eso creía. Vivía eh, identificado con ellos. Creía que yo era real porque estaba identificado con ellos. La, la realidad del ego se basa siempre en algo, en los pensamientos, en las emociones. La aparente realidad del ego, ¿no? Se basa en algo, porque el ego en sí mismo no existe. No puede existir porque no es nada, ¿sí? Pero para darse realidad, se identifica con algo. La familia, el trabajo, los estudios, el título universitario, todo eso no está mal. Lo que es un poco problemático es la identificación con eso, que en el fondo es realmente con un pensamiento. Yo soy ese título, yo soy tal personaje, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucedía es que yo me creía mis propios pensamientos y creía la realidad de este ser separado a través de ellos, ¿sí? La aparente realidad de un ser separado a través de ellos porque estaba identificado con ellos, ¿sí? Con la indagación se abrió la posibilidad de verlos y de indagar quién es el que piensa, si realmente yo soy esos pensamientos o no, ¿sí? Y me di cuenta que mis pensamientos no son míos, son pensamientos. Y que incluso las palabras que uso para expresarlas tampoco son mías, son realidades colectivas. Es un lenguaje socialmente codificado que solo existe para una mente humana. Ni las flores ni los árboles experimentan algo así en esta realidad virtual, ¿sí? Todo esto es una realidad virtual, un reflejo del ser o una proyección del ser.
Entonces me di cuenta de que esos pensamientos no me definen, tienen, solo son pensamientos que pasan en un escenario simbólico llamado mente, ¿sí? Porque realmente no es tangible. Y la mente en el fondo no son sino un conjunto de pensamientos. Entonces los pensamientos pasan, pensamientos espirituales, mundanos, de codicia, de envidia, lo que sea. En la medida en que los puedo ver, ellos pasan y no dejan huella. En la medida en que no los puedo ver, ellos hacen de esta mente cuerpo su presa y quedo atrapado en la inconsciencia. ¿Sí? Quedo atrapado en la inconsciencia. Esta mente cuerpo queda atrapada en la inconsciencia y en la creencia de que yo soy alguien. Esto lo explica muy bien Edgar Tolle en muchos de sus escritos, pero también se encuentra en Krishnamurti y en otros autores, porque en el fondo no pertenece, la sabiduría no pertenece a alguien, ¿sí? Es, es lo que es. La importancia de no escuchar los pensamientos, de no escuchar la mente, más bien la importancia de escucharla, pero no darle realidad, no identificarme con ellos. Eso, eso es, crea un ámbito de libertad y de posibilidades. Cualquier pensamiento, incluso los pensamientos más espirituales. Voy a dar un ejemplo. En algún momento sucedió que tuve una experiencia tan intensa que sentí que me había desintegrado, incluso corporalmente. Caí en la cama de noche, pero cuando caí en la cama, o sea, me acosté para dormir, pero cuando me acosté, experimenté como si mi cuerpo fuera agua y esa agua se derramara por toda la habitación y por todo el espacio, como si me desintegrara totalmente, ¿sí? Por supuesto no había consumido ningún tipo de droga, sino sencillamente estaba teniendo una experiencia muy intensa. Pero no le presto atención a eso, porque son experiencias místicas que acompañan el camino espiritual, pero está la trampa de darles realidad. Y vuelve a ser darle realidad, quedar atrapado en una referencia de mí mismo a partir de esa experiencia. No, la suelto. Nada te define, como experiencias también desagradables. Si las convierto en un pensamiento, en una emoción a partir del cual me identifico y concibo a mí mismo como una identidad que tiene, que se define por ellos, entonces estoy perdiendo el sentido de la realidad, que no depende de ninguna experiencia ni situación, que no depende de ninguna experiencia ni situación, por iluminada o mística que parezca, ¿sí? Tampoco hay que desdeñar esas experiencias, no, de ningún modo. Pero ahora esa experiencia es solo un pensamiento en mi mente, en la mente, o una emoción que puedo ver, que desaparece.
La puedo expresar con palabras, palabras que esta mente-cuerpo no se inventó, son realidades colectivas, ¿sí? A partir de ahí nace la práctica de ver los pensamientos, ver las emociones, lo cual crea un espacio de posibilidad muy amplio, porque ya no estoy atrapado en ellos, sino que los veo. Ya ellos no hacen de esta mente-cuerpo su presa, sino que los veo desde la conciencia. Cuando soy presa de esos pensamientos, estoy en la inconsciencia. Cuando los veo, despierto a la conciencia. El pensamiento, uno de los pensamientos fuertes, yo creo que soy mi historia. Es uno de los pensamientos más difíciles de ver como algo allá, como algo ajeno, como algo casi de otro. ¿Sí? Pero en algún momento todo resentimiento, toda sensación de sentirse víctima o victimario desapareció y se vio la historia como algo casi ajeno. Entonces la puedo ver, pero no soy eso. No soy ningún pensamiento, no soy ninguna emoción. Ahí es donde todo se revela. Y esa es una práctica permanente, permanente. Puedo ver el pensamiento de disgusto cuando llega. No depende de la situación, depende de que vea el pensamiento o la emoción. La situación puede cambiar o puede que no cambie. Esta mente-cuerpo puede hacer algo para que la situación cambie o no. A veces hay que hacer algo. Si está lloviendo, pues me coloco un abrigo o hablo con tal persona. A veces sencillamente está la posibilidad de quedarse quieto y mirar el pensamiento. ¿Quién lo piensa? ¿Yo? ¿Quién es ese yo? No hay un yo como una historia, como un cuerpo. ¿Sí? Entonces es la conciencia la que ha manifestado todo pensamiento, toda emoción. Es lo que te puedo compartir, Leonor, si quieres agregar algo. Creo que nada más. Muchísimas gracias, te agradezco. A ti, Leonor. Bien. Verónica,
¿Quieres preguntar algo? Hola, cuando dijiste la conciencia la que manifiesta esa emoción, así fue como un flash a modo de pregunta, ¿verdad? Pero es como yo soy la conciencia que manifiesta todo ahora. Todo es una manifestación de lo absoluto. Todo es una expresión de lo absoluto, incluida la conciencia. Sí, pero la conciencia es la que lo ve. ¿Sí? La conciencia A del través de una absoluto. mente-cuerpo, ¿no? A través de una mente-cuerpo la conciencia lo ve. Todo es una manifestación, una manifestación de lo absoluto como un sueño. Aprendemos aprendemos a creer que el sueño es real y que el absoluto es irreal, ¿sí? Porque no lo vemos con los sentidos, con el cuerpo, los sentidos corporales. Entonces aprendemos con la educación a creer que todo esto es real y aquello que no vemos, el absoluto, no existe. O existe un concepto en la mente llamado Dios y el ego lo llena de cantidad de características, ¿sí? Pero realmente esto es el reflejo de lo absoluto, como si tú te colocaras ante un espejo, ¿sí? Y olvidaras de que tú eres tú y creyeras que tú eres la imagen, porque estás viendo la imagen. La conciencia ve la imagen, pero la manifestación es de lo absoluto. La misma conciencia es una manifestación de lo absoluto. La mente también, el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, como ves la imagen con los sentidos, crees que tú eres esa imagen y olvidas que tú eres el ser, lo absoluto, porque no lo ves, ¿sí? En la forma humana se da el caso de que lo absoluto puede alcanzar la conciencia de sí en el despertar, a través de la conciencia en la forma humana, ¿sí? Porque en la forma humana se da el olvido de lo absoluto como absoluto. Eso lo llamamos ego. En la conciencia humana se dan en la forma humana se dan dos cuestiones que forman parte del sueño, ambas. Porque el absoluto nunca ha dejado de ser absoluto. El ser nunca ha dejado de ser ser. Dios nunca ha dejado de ser Dios. ¿Sí? Pero en el sueño aparece la aparente realidad de una separación. Y la separación se da en la forma humana. ¿Por qué? Los animales no tienen ese problema. Y se da a través de la mente humana cuando ella piensa en ella. Entonces se crea la aparente realidad de que hay dos. Esa es la separación. Yo pensando en mí, como si hubieran dos. ¿Sí? En ese momento me separo de lo absoluto, es decir, de mi ser.
y creo que yo soy ese que imagino y que además veo en el espejo reflejado, en el espejo de esta realidad virtual reflejado. Por eso una de las cuestiones que definen al ego es la mente confusa. Está la mente pensando en ella misma permanentemente, tratando de arreglar lo que ella cree que es su vida. Todo eso es separación virtual. Ni siquiera en esa experiencia se ha separado, porque todo eso es producción de lo absoluto. Pero ella no lo ve. El despertar es la conciencia volviendo a sí misma. Entonces hay un momento en el que te das cuenta de que ¿quién piensa en quién? Si no hay dos, ¿sí? Yo no puedo pensar en mí. Lo que sucede es que hay un pensamiento que pasa y yo creo que soy eso. Y empieza el diálogo interno o el conversador interno, el comentarista. Siempre está comentando, 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 como si fuera real. Y después quiere controlar la vida y se mete en problemas y tal. Todo eso lo conocemos todos. Y también en las emociones tienen un papel ahí importante, porque apoyan al pensamiento y el pensamiento produce una emoción también. Cuando te das cuenta de que ese yo que conversa en tu mente es ficticio, de que solo es un pensamiento, entonces que el yo que piensa, que comenta, es solo un pensamiento, entonces desaparece. Cuando te das cuenta que ese reflejo en el espejo no eres tú, entonces desaparece la identificación con el cuerpo. ¿Quién soy? Soy la conciencia que se da cuenta, incluso de no ser ese reflejo, no ser este cuerpo. Soy la conciencia de que se da cuenta de que hay dos en mi mente, pero son completamente imaginarios. Si desaparece el comentarista, ¿qué queda? La conciencia de sí, ¿sí? El ser que eres, que siempre ha sido, el absoluto, expresándose en la forma humana, con pensamientos también, claro, y con emociones, por supuesto, pero no son emociones con las que haya identificación, sino que se pueden ver, ¿sí? No eres presa de esas emociones, sino que las ves. Es la diferencia entre alguien que no puede controlarse y expresa la ira a alguien que se da un momento para ver la ira y ya la ira no lo domina. Es así de simple. Cuando la ves, la conciencia, viéndola. A veces es importante, por eso practicarla, darse un tiempo para ver un alto que permita ver esa emoción que irrumpió o ese pensamiento que llegó.
porque la inercia es muy, muy fuerte. La inercia que trae la historia es muy fuerte. No es sino que se interrumpa la inercia y se siente la enorme energía que hay en ella, queriéndose expresar de algún modo. Y es un caudal de energía que es luz, solo que se ha usado de manera inapropiada, ¿sí? Cuando no hay una conciencia, cuando no hay comentarista, cuando no está esa mente confusa, solo queda el ser mismo expresándose con total inocencia, libertad y como se dé en la forma. Puede cantar, puede escribir poesía, puede bailar, no sé. Algunos escriben libros, ¿sí? Según la forma se va a expresar, según la tendencia de la forma. Para algunas formas, cuerpo, mente, cambian muchas cosas externas, para otras no cambia nada, ¿sí? Si lo pensamos con la mente, es imposible, esto es imposible. Pero eso, por eso se dice muchas veces, no trates de entenderlo, no se puede entender. La mente no lo puede entender. Es, de hecho, ya está haciendo, en todo momento está haciendo, en todo momento se está expresando el absoluto. Sí, por supuesto, al no haber ego, ya no se va a expresar de una manera tan, en lo relativo, perniciosa para los demás, ¿sí? Pero igual, habiendo ego, también se está expresando el absoluto de esa forma. Sí, en lo relativo se ve desagradable, perniciosa, ¿sí? No se trata de que la mente lo entienda. No piensen que porque no lo puedo entender, no lo puedo lograr. No, no hay nadie que intente lograr nada, ni nadie que requiera entender algo. Es el absoluto el que hace el que permea la forma humana, mente, cuerpo, y es el que hace el trabajo, siempre. El trabajo que tiene que hacer. Y allí hasta donde se pueda entender, porque la verdad no es un objeto para que la mente entienda, la mente se lo pueda apropiar y comprenderlo. Digamos, esto es una cuestión de ser permeable al espíritu, a lo absoluto. Y lo absoluto hace su trabajo por sí mismo y para sí mismo. No es ningún problema de que una mente cuerpo allí piense que esto es muy complicado y que es muy difícil de entender. Eso
No es ningún problema. ¿Sí? Es solo un pensamiento en la mente que pasó. ¿Sí? Esa es la sensación que tuve recién, antes de que vos empezaras a hablar de eso, como una especie de desesperación de no entiendo, no Sí, entiendo. claro, Dice como, porque además tendría razón. La mente si la mente tuviera ese claro, propósito, tendría razón en desesperarse, porque no lo puede hacer y no es la función de la mente. Pero es importante ver ese pensamiento que llega, porque me puede demorar mucho si yo le doy realidad. Sí, claro, me desespero, me lleno como si yo, la mente, pudiera hacer algo al respecto. No, eso funciona es por fotosíntesis. Ahí está la luz, ahí está el sol y llega y va haciendo que la manta, la planta crezca, ¿sí? Natural y espontáneamente. La planta no tiene que saber nada ni hacer nada al respecto, ¿sí? Por supuesto no somos plantas. La forma humana comprenderá lo que requiera, pero lo absoluto nunca se puede comprender. Sí, se le dará lo que requiera comprender, pero ella no lo alcanza. Y si se plantea la tarea de alcanzarlo, por supuesto, desesperación, frustración, impotencia. Igual si tiene que experimentarlo y soltarlo, también, ¿no? Está bien, pero es un camino inútil. No es necesario frustrarse ni desesperarse. Todo llega en su momento. Ok, María. Buenas tardes, Rafael. Yo quería preguntar que si el absoluto se está manifestando en esta mente-cuerpo María, ¿es responsable también de los hechos de, de esta mente-cuerpo María? Podría decirte que sí, pero eso podría también dar a entender que hay una dualidad, porque estaría lo absoluto y al lado María, como realidades independientes. No, digo porque dices que se está manifestando, se está Sí, manifestando. En este cuerpo se está manifestando. Entonces lo que haga este cuerpo es una manifestación del absoluto, ¿o no? sí, correcto. Pues por eso Pero pregunto. sí, sí. Cuando, cuando se utiliza el término responsabilidad, habría que ver qué connotación tiene, o no sé cómo lo estés usando, si es una connotación moral, ¿sí? O si el absoluto tiene
que corresponder a una especie de ideal moral alguno, no sé qué, pero lo que dices en términos, es No, no lo pregunto en términos morales porque ya sé que no tiene nada que ver, que es otra dimensión y que no hay sí, mm, ni bien ni mal, o sea, no lo digo en ese sentido. Lo sí, digo, pues por preguntarlo, que si se está manifestando ahora moviendo esta mano, ¿esto sí, está siendo una manifestación del ser o no? sí, Solo quería saber eso. sí. El asunto es que se pueda ver, ¿sí? Que se pueda ver que... Que se pueda ver eso. Por ejemplo, yo le digo a una Ujú, persona, solamente el absoluto se está manifestando en todo lo que haces. Pero el asunto no es tanto lo que yo diga como mente-cuerpo, sino que ujú, esa mente-cuerpo lo pueda ver, lo pueda descubrir. ya. ¿Sí? No importa lo que esta mente-cuerpo diga, sí, no importa porque no hay una doctrina verdadera, ni una enseñanza verdadera. ¿Sí? Sino lo que en la experiencia tú puedas descubrir, en la experiencia de una mente-cuerpo, lo que ella pueda descubrir, eso es lo que importa. ¿Sí? A pesar Ujú. incluso de los condicionamientos que tenga o con los condicionamientos que tenga. Porque el gran obstáculo para ver la experiencia real que tenemos son los condicionamientos. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo a la imagen del espejo. Si yo creo que soy esa imagen, olvido lo que soy. Entonces, el obstáculo, la creencia de ser la imagen, impide que yo vea la experiencia como realmente es, porque estoy viéndola a través del velo de los sentidos, dándole realidad a lo que aparece. Entonces, no puedo ver lo que yo afirme, lo que alguien afirme, una mente cuerpo afirme que eso no es real, no se puede, no se puede ver. La mente lo puede recibir, pero no lo ha visto. En algunos casos la mente lo recibe y lo constata, sí, lo he podido ver o lo veo ahora, ¿sí? De otra manera, sería como un dogma que hay que imponerle a las personas y es totalmente ridículo, ¿sí? Por eso en el Advaita se repite muchas veces, nada de lo que alguien diga, incluida esta mente cuerpo, es verdad. Tú tienes que descubrirlo en el punto en el que te encuentras. Tienes que descubrir si es así o no es así. Ya, pero mi pregunta es que si en esa mente cuerpo donde me estoy reflejando, yo, el ser, puedo conocerme a través de ella. Puede de alguna manera estar diciéndome algo de mí, de quién soy. Eh, el conocimiento de lo que eres es un conocimiento del absoluto para sí mismo y en sí mismo, Sí, ¿sí? Ahora bien, como manifestación humana, en la forma humana,
puedes conocer las tendencias naturales que tiene esa manifestación. Pero esas no te definen, solo que el tener este cuerpo, por ejemplo, podría haber sido un cuerpo de mujer, pero esto es lo que hay. Entonces, esa es una tendencia natural biológica en la manifestación que se puede conocer, pero no me define. ¿Sí? Y así hay muchas otras tendencias. Algunas son propias del ego, algunas desaparecen, otras no. Entonces, conocer la forma es útil, pero no te define. Conocer lo que eres, lo que te define es conocer el absoluto, porque no hay alguien conociéndose como alguien individual. Es el absoluto el que se está conociendo a sí mismo para sí mismo. ¿Sí? Casi siempre que se dice en la filosofía y en la espiritualidad, conócete a ti mismo, incluso en el Advaita se dice, conócete a ti mismo. Muchas veces se cree que hay alguien, una identidad separada que se puede conocer a sí misma. En esto el Advaita va mucho más lejos, realmente no va mucho más lejos. Todas los verdaderos caminos espirituales llegan al mismo punto, solo que el camino es diferente. Algún camino es demasiado largo, pero llega al mismo punto. Cuando dice Cristo, niégate a ti mismo y sígueme. O sea, el conocimiento de sí mismo como entidad separada no es el conocimiento mío de yo, sino es la entrega a lo absoluto, porque solo hay conocimiento en ese lugar, para sí mismo. ¿Sí? Lo otro que se conoce son tendencias de la manifestación en la forma, pero ninguna de ellas te define que tú eres el absoluto. Entonces, conocerte es tener la evidencia de ser lo absoluto. Es decir, es ser uno con Dios, si lo queremos plantear en esos términos. Conocerte es tener la experiencia o la evidencia de ser uno con Dios, ser lo absoluto. Es tener la evidencia de que no estás separada nunca, incluso cuando creías estarlo. Porque tú eres, si lo queremos hablar en lenguaje relativo, eres parte de Él. Tú eres uno con Él. Hasta el punto de que no hay dos. Sí, esa es la dificultad del lenguaje. ¿Sí? Por eso el lenguaje religioso tiene esa ambigüedad que también lo enriquece. ¿Sí? Es cuando dice niégate a ti mismo significa niega al ego y sigue lo real que es el Cristo, el amor. ¿Sí? Pero es lo absoluto, lo que siempre ha sido, aún sin poderlo reconocer. ¿Ok? Gracias, Rafael. Gracias, María.
Mm. Y esto de conocer el absoluto es una expresión también relativa, en el sentido de que no se puede aplicar conocimiento aquí como si, como quien conoce un objeto, ¿sí? Saliéndome un poco de la pregunta de María, porque el absoluto no es un objeto. El conocimiento del absoluto es el conocimiento de sí mismo, de lo que ya eres, no de un objeto. Entonces es el reconocimiento para sí mismo, de sí mismo. Más que un conocimiento sería un reconocimiento, una evidencia, una intuición de que yo soy eso. Eso que es tan abarcable, tan total, que nunca estoy afuera de él, ni para nombrarlo. No lo puedo objetivar, ¿sí? Por eso no es posible llegar, solo se puede mostrar. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta o dejamos ahí? Una pregunta. Sí. La sensación del pasado no existió y del presente está completo, se funde en, se funde en un progreso que no está en mis manos. Mm, Pero si hay una disposición, puede pasar, puede suceder. No está en tus manos, pero si hay una disposición, sucede por sí mismo.
Solo es cuestión de que eso permee por sí mismo el tiempo que se requiera. Y al mismo tiempo, habrá momentos en que la conciencia se dé cuenta y habrá momentos en que la inercia del ego irrumpa una y otra y otra y otra vez. Y en esa dinámica lo que hace el trabajo es el absoluto mismo. Está permeando, está recordándose a sí mismo. ¿Sí? Gracias. Y hasta que llega el momento definitivo. Que tampoco está establecido por los parámetros de la mente. Esto tiene que ver con algo que también se ha comentado muchas veces, porque una parte de la mente confusa quisiera tener la posibilidad de hacer ella el trabajo, ¿sí? Con su buena voluntad o con su voluntad, perdón, ¿sí? Eso está bien y eso puede ayudar a lo que se llama el desarrollo personal, ¿sí? Pero igual la idea de yo está todavía ahí presente, ¿no? Hasta que no caigan todas las fichas, no se revela lo que es. Y si lo que se hace en lugar de que caen todas las fichas es coger la gran ficha del yo y endulcorarla, protegerla, empoderarla, eso tarde o temprano también cae, ¿sí? Porque ese yo siempre está identificado con algo y aquello con lo que está identificado no es eterno, ¿sí? Solo un ejemplo, porque se pueden dar infinitos ejemplos. No importa qué tanto cuides tu cuerpo, el cuerpo se va a acabar. No importa, se puede cuidar desde una actitud de no identificación. Se cuida este cuerpo como se cuida un vehículo que tiene una utilidad, pero no soy eso, porque el cuerpo tiene una función que desempeña, para, que desempeña en el sueño, una función biológica. Pero incluso la ilusión de identificarse con un cuerpo, con una profesión, con una relación, con lo que sea,
esa experiencia también es parte de la expresión de lo absoluto en el tiempo, como ilusión. Y la ilusión lleva a la desilusión y la desilusión lleva a la verdad. Muchas veces, cuando llega la desilusión, lo que hacemos es buscar otra ilusión. Entonces nos bajamos de un caballo para subirnos a otro. Y de esa manera no tocamos fondo. ¿Sí? Pero si eso está pasando en una mente, eso se puede ver. La mente, la conciencia lo puede ver. Cuando se ve, el mecanismo se detiene, se acaba. Cuando se lo ve y se lo comprende. ¿Sí? No sé si respondo tu inquietud. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias, Leonor. Bueno, creo que ya es hora. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos. Gracias, Rafael. Bien. Creo que casi todas están, María José, creo que también todas están silenciadas, entonces no las escuchamos, pero sí las vemos. Ah, qué. Gracias, Muy gracias. Gracias. vale. Estamos. Gracias. Para la Gracias. semana que viene, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Adiós y gracias. Adiós, Chao. adiós. Bueno, Adiós, Cuidado. María. bye, Adiós, Rafael. Bye. Adiós. bye. Bye.